La tercera mesa de hoy se llama Aspectos del bloque dominante. En su justificación se lee que las políticas de corte capitalista neoliberales provocaron una reestructuración en las formas de explotación y dominación social ejercida por el bloque dominante chileno. Esto generó cambios en las características de este último y de su relación con los demás sectores sociales. La búsqueda de la emancipación social y política nos lleva a tratar de conocer los principales rasgos de quienes tienen el poder en nuestra sociedad, pues tras delinear las características de quienes están en contra de nuestro proyecto de sociedad, podremos saber quiénes son nuestros aliados y enemigos para transformar la realidad. Las preguntas que mueven esta mesa son ¿cuáles son las principales características de las clases socioeconómicas dominantes en nuestro país? ¿Cómo se expresan en los distintos sectores del bloque dominante en el ámbito político? ¿Y cómo se vinculan social y políticamente los sectores del bloque dominante con los distintos sectores populares? Para la cuarta exposición nos acompañan dos invitados. Carlos Sandoval, quien es magíster en educación, doctor en historia, miembro de la Mancomunal por el Pensamiento Crítico, y Aníbal Pérez, quien es licenciado en historia por UB, estudiante de magíster en historia por USACH y miembro de la Mancomunal por el Pensamiento Crítico y del taller de historia política. No sé quién va a tomar primero la palabra. Bien, vamos a empezar con la exposición de Carlos Sandoval. A no ser que jóvenes tengan la vanguardia. No, sí. O sea, debiera ser así. Hola, buenos días. Debiera ser así que los viejos dieran otra pasada de una vez por todas y para siempre. Hay quienes han salido a poner detrás al modelo neoliberal de manera cierta. Pero la gentileza de los jóvenes también, los viejos sin vergüenza la aprovecharon y vamos a hablar primero. Yo lo que quiero primero es agradecer a la invitación y a la metodología. Micrófono. ¿Qué gesto es ese? Micrófono, porque no escucha bien a veces. Pensé que me estaba diciendo toyento. Además. Yo decía que quería agradecer la metodología porque le coloca orden justamente a esta reunión, entendiendo que en todas las precedentes en que he participado no hay mucho, yo diría, direccionalidad de los temas y cada persona se dedica a dar su propio cuento. Y muchas veces este cuento propio en nada es armónico con los intereses de las personas que organizan esto. Entonces eso es lo primero y eso es notable desde el punto de vista metodológico. Notable porque pone orden en la conversación, más aún entendiendo que esto forma parte de un trabajo de construcción política o de autoconstrucción política para enfrentar el periodo que se vislumbra, que insisto, se vislumbra, no es lo mismo que se haya abierto. Bueno, las preguntas a mí me parecieron naturalmente como tremendamente osadas, porque ¿cómo caracterizo yo a la clase dominante? Y las tentaciones son múltiples, naturalmente. Lo primero me pregunté es que voy a tomar solo su carácter de propietaria, o yéndome a la cosa estrictamente política, si voy a tomar en cuenta el diseño institucional que ella hizo a partir del año 75 y no del año 73, como algunos historiadores insisten que esto se inicia el año 73. Pienso que no es así. ¿Será tomando en cuenta su capacidad de influjo en los cuerpos castrenses, como antiguamente creíamos, con esto de la doctrina de seguridad nacional, o la Guerra Fría, o etc.? ¿Será considerando la relación que ella tiene con los centros eclesiásticos, por ejemplo? Estas grandes columnas de penetración ideológica como los legionarios de Cristo o el Opus Dei. ¿Será considerando las actuaciones y propuestas de sus
bloques políticos como la UDI, como Renovación Nacional, como la Democracia Cristiana, como el PPD, serán esas, incluyendo al Partido Socialista. Seguía en producción de preguntas para poder echar a andar un poco las ideas que me podían generar. Y la última pregunta esta es si vamos a tomar en cuenta también sus vínculos con el mundo popular. Es decir, todo un complejo que desde mi perspectiva es un conjunto de inquisiciones que por la lucha da para un tratado, para una cátedra semestral o anual. Andrés Mundefrank habría pedido 2 años para poder desarrollar este cuento. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por responderlo de una y en el caso tiempo que se debe disponer para este tema. Y lo voy a tratar de hacer ahorita por el hecho de que, bueno, sigo creyendo que hay que ser realista y tratando de construir lo imposible, siguiendo lo del año 68. Yo lo primero que me llamó mucho la atención fue que la pregunta inicial era que hablaba de las clases dominantes, se hace, pluraliza, y eso es bien interesante porque para nosotros los viejos sesenteros el cuento era súper simple: los de rey, los de abajo, los pobres, los ricos, los burgueses y los proletariados, y no había más. Entonces cuando ya me dan esa franquicia de poder hablar de clases, me evita que yo hable de la burguesía como si fuera una única y uniforme sector social de este país. ¿Bien? Y creo que es un avance en la comprensión de los cambios operados en nuestro país. Pero que hay muchos apegados al pretérito que quieren volver a la carga con el cuento de 2 grandes segmentos. ¿Por qué digo esto? Porque antiguamente se reiteraba casi con insistencia la idea de la clase. Y a lo sumo en este, digamos, único segmento de dominación veíamos los otros 2 tipos de sectores. Uno que tenía contradicciones con el imperialismo y por lo tanto eran progresistas, era lo que llamábamos la burguesía nacional. ¿Bien? Y el otro segmento era el que se identificaba fundamentalmente con los objetivos imperialistas y por lo tanto eran antinacionales y retardatarios. El que hubiese existido en este país un segmento antiimperialista dentro de la burguesía y la progresista me permitía a mí generar políticas de alianzas desde la izquierda, y ahí empezábamos nosotros a explicarnos esto de la revolución en etapas. Yo diría una ecuación súper perfecta que venía arrastrándose prácticamente del año 38 después de yo diría más bien, de la instalación del eje moscovita en la izquierda chilena. De modo que la pluralización de la idea de clase a mí me permite hablar del bloque social dominante. Y este bloque social permite en su interior que cohabiten de manera muy armónica varios y singulares segmentos sociales que, con intereses muy particulares, pero como quien dice jugando al Tetris, todos encajan perfectamente bien hasta subir a un nivel superior. En buen romance, así como nosotros en el mundo popular verificamos la diversidad, lo mismo ocurre en el bloque dominante, pero hay una leve pero significativa diferencia. En el mundo popular se verifica la diversidad hasta tal extremo que se confunde con la dispersión. En cambio, en la clase dominante se verifica la diversidad manteniendo la unidad de clase.
Y eso hace la diferencia muchísimo. Ahora, esta diversificación de los sectores que componen el bloque dominante es fruto naturalmente de la globalización, y esta globalización ha permitido la diversificación de los nichos de explotación y negocio. Porque como al mundo, comillas, hay que satisfacerlo en sus distintas necesidades y recogiendo lo que se llaman las ventajas comparativas, cierro comillas, en Chile se abren distintos tipos de negocios y nacen por lo consiguiente distintos tipos de sectores sociales acomodados y dominados. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, que va desde de convertir la educación en una mercancía hasta la plusvalía que entregan los muertos. O sea, la lógica mercantil en este país ha cubierto prácticamente todo el quehacer humano. Cuando digo yo la plusvalía que entregan los muertos, me estoy refiriendo al macro negocio que tiene una sección de la Iglesia Católica, por ejemplo, que es los cementerios, que antiguamente pertenecían a propiedad del Estado y que fue la gran lucha del Estado liberal del siglo antepasado, ¿no es cierto?, por no discriminar a los muertos, separándolos de los católicos. ¿Se recuerdan de la famosa guerra? Bueno, hoy día eso desaparece y el Estado es tan enano, tan pigmeo, tan famélico, que incluso ha tenido que declinar el negocio de los muertos. Dicho sea de paso, una tumba es re cara. El otro día me dieron resfriado, me estaban ofreciendo una, pregunté y es re cara. Así que no sé qué voy a hacer, me queda re poco para llegar. Pero, ojo, tengamos, digo, cuidado, ellos cohabitan armoniosamente porque los une un concepto básico de este modelo, del modelo capitalista en su versión neoliberal, que es la irrestricta defensa de la propiedad, del concepto de propiedad. Aquí no nos movamos en engaño, es ese el sustrato fundamental que tiene la clase dominante, que es la defensa de la propiedad privada, con la correspondiente subordinación del interés social a lo privado. Y otra cosa que ustedes ven en la Constitución política es que se establece la sacrosanta propiedad privada y desaparece la frasecita aquella en que se habla de la propiedad social o del interés de la propiedad social, como es la reforma de la Constitución de Eduardo Frei Montalva en el año 67 para ampliar, profundizar la reforma agraria, cuando establece de que sí, que se respeta la propiedad privada hasta cuando el interés de la sociedad está en riesgo. Hoy no existe eso. No estoy haciendo una defensa de la del 25, estoy estableciendo la comparación de cómo un bloque dominante logra incluso castrar lo que ella misma en algún instante creó. En buen romance, la característica clásica del bloque dominante sigue siendo la misma. Controla la distribución y se apropia de los excedentes. Viejito Marx, tan olvidado al día de hoy. Posee, por tanto, el poder económico y, por lo consiguiente, controla el poder político. Insisto, controla el poder político. Yo no he visto ningún mate haciendo política, perdón. Chimuchina en la política, él hace política de verdad. Esta diversificación le da una relativa autonomía de vuelo a este bloque dominante. Ya no impresiona como una marioneta del imperialismo. No es necesario. No lo necesita el imperialismo capitalista expresarse a través de acciones de esta burguesía nacional. Y esto es fruto del éxito que tuvo la revolución neoliberal, porque tenemos que ser súper, yo diría, honestos. Aquí, de los 3 proyectos revolucionarios que tuvimos en el siglo XX,
uno debía triunfar. Lastimosamente no fue el del pueblo, no fue el democrático nacional, sino que fue el neoliberal. Es decir, triunfó la expresión política de la doctrina de seguridad nacional y de la Guerra Fría. Esta revolución liberal se puede incluso expresar hasta en lo cultural. Y es en este éxito donde descubrimos otro tipo de características. En primer lugar, existe una transversalidad ideológica que tuvo el ideario mercantilista. Hoy, como nunca, no podemos descubrir en las propuestas algún tipo de dibujo, de figura de sociedad distinta a la que conocemos. Ningún partido político está planteando un proyecto de sociedad alternativa, ninguno. Y esto no es gratis, esto no es sino el resultado de los años de dictadura burocrática, liberal a ultranza, que no hizo otra cosa que castrar la posibilidad del pensamiento y de la acción. La izquierda, sobre todo la más radical, se dedicó a resistir. Punto. En muchas ocasiones solo a sobrevivir, pero no a crear. Solo fue contestataria, pero no propositiva. Todos sabemos que para los años 70 y 80, que es una época de derrota, de todos los proyectos de cambio social, de todos, incluido el comunitarista, es decir, el proyecto social de cambio de Eduardo Frei Montalva y de la democracia cristiana, también fue derrotado. Los partidos políticos, todos, iniciaron un proceso de ayornamiento ideológico. Y ese fue el modo de enfrentar y superar el fracaso político. Ese ayornamiento ideológico, como proceso, fue desde el eurocomunismo hasta derechamente propuestas de asimilación neoliberal. No se trató en este proceso de descubrir nuevos signos que vinieran del pueblo, sino que se permearon con las ideas en boga, que para entonces eran las de von Hayek, que eran de la Margaret Thatcher y del cowboy de Reagan. Todos. Y a mí me tocó ser testigo directo de cómo los marxistas-leninistas se ayornaron en el exterior, en el exilio, en Berlín. Ayornamiento que significa, en términos muy pintorescos, para dónde va el viento. ¿Ya? Dicho otro modo, veletas. Por eso no nos debe hoy día sorprender la valorización que se da al mercado desde sectores históricamente estatistas o de inspiración colectivista. Esta es la sustancia del ayornamiento ideológico, que en términos prácticos es la negación de cualquier cambio que afecte a la propiedad. Pero es incluso, compañero, en un congreso reciente o de pretérito corto, se desconoce la lucha de clase. Se dice que no es el motor de la historia. Y se le revaloriza al papel del mercado. Estoy hablando de uno de los últimos torneos masivos del partido, no sé si decir socialista o ex-socialista. De esto arranca la tosca sutileza, insisto, con que la clase política de cualquier signo, reitero, de cualquier signo, aborda la demanda estudiantil de gratuidad de la educación. Fácilmente podemos detectar esta característica al recordar conceptos. Yo sabía que me iban a poner rápidamente, estamos aburridos, y dice que estamos aburridos, profe, apúrese de quedar 10 minutos. Fácilmente digo, podemos detectar esta característica al recordar conceptos como en la medida de lo posible, Patricio Elwin, o avanzar en la cantidad, que buscando dar imagen de proceso y realismo no tienen otro destino que el de escamotear las legítimas reivindicaciones sociales. Con Patricio Elwin, justicia. Sí, a la medida de lo posible. Con la Bachelet, la gratuidad. Vamos a avanzar.
No dijo cuánto, solo dijo el concepto. Y ese lenguaje meloso es lo que a mí me pone, me irrita. Ayer por Facebook, porque también leo el postmodernismo, me trabé en una discusión con Álvaro Díaz, que fue subsecretario de Economía de Ricardo Lago. ¿Ya? A propósito del concepto de pobreza y cómo él hoy día está radical. No me refiero a radical del partido, sino que de los furibundos. Pero todo esto en una manera de decir las cosas melosas, seductora. Yo supongo, ¿no?, que será con el fin de ganar reencontrarse con los palacios, pero allá veremos en noviembre. Más aún, encubriéndose en el silencio, encontramos un partido político de centenaria historicidad. Reitero el concepto de historicidad y reitero la idea de centenario, que tiene intereses en una empresa, en una de las empresas más lucrativas de la educación, como es una universidad. Dicho de forma castiza, hasta el más encachado de los actores políticos es tentado con el incentivo al lucro. Por favor, no sean muy hipócritas. Es así. El Partido Comunista es uno de los principales accionistas de la universidad. Así. Centenarios, Recabarren, Corvalán, Elías Laferte deben estarse dando vueltas en la tumba, porque es la negación de su ADN ideológico. Pero también encontramos esta permeabilidad ideológica de mercantilismo en otras áreas, como en la significación de los hechos, y esto me parece muy importante. La significación de los hechos, o más bien cómo resignifican ellos la realidad. Y en esto se puede llegar incluso a ser pintoresco, por mencionar algunos ejemplos. Mi formación profesional en una universidad gratis para pica de ustedes y de calidad también para pica de ustedes me hizo saber que la actividad de vendedor de helado, la actividad de jardinero, la de modista era expresión de una cesantía disfrazada y de pobreza. Hoy nos están convenciendo, o quizás ya lo hice, me pregunto, que son trabajadores por cuenta propia o lisa y llanamente emprendedores. Hipocresía. O, dicho académicamente, resignificación de la realidad. Siempre aprendí en mi antiquísima cátedra de economía que el endeudamiento era otro mecanismo de sujeción y explotación para los trabajadores. Hoy nos están convenciendo, pues ya lo hicieron, me pregunto, que es la democratización del crédito y acceso masivo al consumo. La tarjeta de crédito, ya me van quedando 5 minutos, la tarjeta de crédito usada masivamente resulta la reedición ayornada de las fichas arbitreras y de las del carbón. El manejo, control de los vehículos comunicacionales es otra expresión de la transversalidad del ayornamiento ideológico político del bloque dominante. Lo básico de la cuestión es el por qué no hay apoyo concreto al desarrollo de medios de comunicación barriales, sectoriales y comunales. ¿Por qué, pregunto, hoy se desviven por sacar adelante una ley de televisión que ahogará definitivamente cualquier expresión comunicacional distinta a la del establishment? ¿Es solo por un negocio? ¿Por una renta inmediata? Creo que no. Pienso que está en juego la estabilidad del sistema político y la pseudo-legitimidad del modelo económico. Y esto es armónico con la posesión privada de la educación y también con la proliferación de los centros de estudio. Y aquí encontramos otro rasgo del bloque dominante, la generación permanente de conocimiento y pensamiento, aspectos vitales para la dominación o hegemonía ideológica. Todos ellos gerenciados y financiados por los poderosos grupos familiares monopolizadores de la riqueza en el país. Y en ello no es raro encontrar como funcionarios a investigadores, a exministros, ex subsecretarios, ex diputados y altos dignatarios de los partidos políticos. No olvidemos que es del rubor extremo saber que una de las consultoras de lobby es de propiedad de un general y de un ex ministro de Patricio Elwin. Y eso a mí me da un rubor espantoso, porque me da rubor. En ellos, en los centros de estudios, conviven, como diría un hereje, moros, conversos y cristianos. Todo por un objetivo: crear pensamiento que justifique la vigencia del modelo
y especialmente de la imposibilidad que existan alternativas al neoliberalismo. Desembosadamente se alega una supuesta defensa de la libertad, y en este concepto se afirma para rechazar toda demanda social. En lo educativo se defiende la libertad de enseñanza, en lo económico la libertad de emprendimiento, en lo cultural e intelectual libertad de pensamiento. Todo es libre en nuestro país. Y esa defensa irrestricta la hacen desde la institucionalidad y nos dicen ufanamente que hay que dejar que las instituciones funcionen, como si éstas no obedecieran a voluntad alguna, como si el andamiaje político e institucional hubiese sido creación suprahumana y carente de toda intencionalidad, como si esta fuera pura y objetiva. Pero todos sabemos que la institucionalidad política de un país, es decir, el tipo de Estado, se edifica en función de determinados intereses, lo que no es malo en sí. Se supone que un Estado más o menos democrático y representativo se construye en función de la mayoría social o del interés nacional. Por consiguiente, lo que resulta aberrante en nuestro Estado es el estar al servicio de la minoría, los supermillonarios o también conocidos como las familias Forbes. En esta trinchera, la política se refugia a un buen contingente de individuos que de manera irrestricta defienden toca o sutilmente el tipo de Estado construido. Algunos ejemplos: defensa del binominal, con el último chiste que son las primarias. Ojo, nuevamente nos están tratando de meter, no, eso es una rotería lo que voy a decir. Con esto del asunto de las primarias nos están diciendo que hay una apertura del sistema político a la participación ciudadana, y esto no es más que un biombo del binominal. Quiero ver cuánto es la participación ciudadana en las primarias y luego vamos a conversar si efectivamente es una apertura hacia la ciudadanía. Voy terminando ya, compañero. La defensa del binominal, la resistencia a una nueva constitución, descalifican a una legítima asamblea constituyente, reducen el concepto de ciudadanía a un mero acto electoral, restringen la participación y priorizan la llamada representatividad democrática, que no pasa de ser una quimera. No necesito nombrar las organizaciones políticas, digamos que el fenómeno es transversal. En conjunto con la cosa política está el accionar, por así decirlo, gremial. En este ámbito también se da la diversidad, pero no hay contradicción de intereses, sino que, con leves y breves excepciones, un potente complemento. Quien crea haber contradicciones y con ello construir alianzas está profundamente equivocado. Por ejemplo, es posible observar alguna disconformidad entre agricultores con las políticas y estratégicas energéticas. No obstante, no se opondrán a la intervención de las aguas, creyendo que, por decir algo, la construcción de embalses les favorecería. En otro vértice se ubica, y como último recurso, el enorme influjo que ejerce esta ideología en los cuerpos castrenses. Reserva moral, se dijo otrora, y que actúa cuando el andamiaje sacrosanto del Estado o la institucionalidad están en riesgo estratégico. Ahora bien, este bloque, con esta característica, tiene formas muy antiguas de relacionarse con el mundo popular, y aquí viene la última pregunta. Van desde el clientelismo corrupto, al chantaje, hasta concluir con la represión. El primero se expresa constantemente disfrazado como, comilla, preocupación por la gente. Se hace aparecer como un estar junto al pueblo. Sin duda que en periodos de torneos electorales esta manera de relacionarse con el pueblo se intensifica. Es lo que llaman campaña, en la que escuchan a la gente. En otras ocasiones recurren, sin embargo, cuando esto ya se agota, a la extorsión. O se está con ellos o caemos en el caos. Por último, cuando los dos anteriores no son eficaces, no traen resultados, recurren a la represión. Disfrazada o no, legal o clandestina, pero siempre tremendamente eficaz para alcanzar sus objetivos. Los respaldos legales son muchos, solo nombremos 2 o 3. La Ley de Seguridad Interior de su Estado, que ya dijimos fue creado para defender sus intereses, Ley de Control de Armas, Ley de Responsabilidad Penal de los Jóvenes, Ley Antiterrorista, Ley Gespeter, Ley etc. Recapitulando, y con esto termino, la clase dominante, mejor dicho, el bloque social del poder, prefiero decirlo así, bloque social del poder, exitoso de su triunfo revolucionario neoliberal,
ha logrado desplegar un verdadero blindaje al sistema que, creo, solo será posible de amagar fortaleciendo la autonomía de organización, de creación de objetivos y de movilización del movimiento social y popular. Espero haber cumplido a lo menos con 1/3 del desafío. Muchas gracias por la paciencia que han tenido. Gracias, profesor Sandoval, por su exposición. Bueno, el económico uso del tiempo. Vamos a pasar a nuestro segundo. ¿Me mucho? Bien, buenos días a todos los compañeros presentes, buenos días, profesor. Es siempre un placer participar en este tipo de actividades, la verdad que nos permiten, diría como a los que no estamos dentro de las esferas del poder, reflexionar también, discutir, rearmarnos, debatir. Así que gracias a todos los compañeros, ¿no es cierto?, que se preocuparon en la organización del evento. Siempre es un placer estar acá y además estar acompañado con el profesor Sandoval. Bueno, lo que yo les quiero compartir en realidad con ustedes es una breve reflexión sobre el tema del bloque dominante y lo titulé así, la construcción del mito, ¿no?, el modelo chileno, ¿sí? Lo que quiero hoy día exponerle a ustedes es, la verdad, algunas características de lo que sería una suerte de modelo chileno que se vendió, ¿no?, si se vendió a Latinoamérica y el mundo entero como el exitoso tránsito de Chile hacia la democracia, entre comillas, ¿no?, más la estabilidad política y económica, ¿sí? Esto fue bautizado como el modelo chileno de los 90, modelo que por lo demás tenía todo un apoyo internacional, ¿no es cierto?, y tuvo muchas consecuencias para nosotros como país. Entonces, para poder explicar esto, primero voy a tomar dos conceptos gramscianos, ¿no es cierto?, a propósito de la idea del bloque dominante, que es como se titula la mesa, que es la noción de hegemonía y de subalternidad. Por hegemonía voy a entender la capacidad de conducción, ¿no es cierto?, intelectual y moral de una clase sobre otra. La dominación en este sentido no sería tan solo los efectos coercitivos o violentos, sino también culturales, ¿ya? Parte crucial entonces para poder hablar de este mito del modelo chileno. Y el concepto de subalternidad, que tiene que ver con el proceso mediante el cual el dominado se hace parte de la dominación y justifica la misma dominación, ¿no? Noción por lo demás el anticipo que podríamos ver, por ejemplo, en cómo los socialistas de ayer se hacen parte del modelo y defienden conceptos que son propiamente neoliberales, ¿no? Hay un proceso, hay ejemplo de subalternidad, ¿ya? Entonces, esos son los dos conceptos con los cuales quiero partir. Ahora bien, como segundo punto y sobre el proyecto neoliberal, como ya muy bien lo ha expuesto el profesor y como la mayoría debemos saber, el origen de este proyecto es Estados Unidos, sin lugar a dudas, la Universidad de Chicago. Gonzalo Cáceres, no es estilista por lo demás, sino que historiadora, ha trabajado este tema muy bien y entre 1956 y aproximadamente 1958 se firma el Proyecto Chile, que es el convenio de cooperación universitaria entre la Universidad de Chicago y la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Y el objetivo que tenía este convenio era promover alternativas al estructuralismo cepaliano por una parte, a las lecturas desarrollistas o estados de bienestar, y al socialismo, por supuesto, por otro. Dentro de los personajes, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, sin lugar a dudas, Larín, por ejemplo, puede ser un buen ícono de estos brillantes comillas académicos que se van, ¿no es cierto?, a Estados Unidos a doctorarse. Sí, a grandes rasgos, lógicamente, lo que propone el neoliberalismo, también como todos deben saber, es la liberación de los mercados, la reducción del Estado a su más mínima expresión, la liberación de los controles de precios y, por supuesto, toda la desarticulación del viejo estado de bienestar. Ahora bien, la dictadura militar, una vez que implanta este modelo, como ya lo dice el profesor, de 1975 ya se puede evidenciar aquello, el gran como eslogan que va a tener, ¿no es cierto?, van a ser las cifras macroeconómicas. Probablemente muchos de nosotros tenemos parientes, familiares, amigos que han defendido en algún momento el rol histórico de la dictadura militar y su gran argumento siempre ha sido las grandes cifras macroeconómicas que la dictadura impuso. Entonces, si yo se las presento, por ejemplo, entre 1985 y 1990, el crecimiento económico es del 7%, pero la inflación igualmente es del 21%, lo cual no es muy sano para una economía neoliberal, ¿no es cierto? Y, que es lo más relevante, la pobreza entre este ciclo alcanza el 45%, lo que sería en términos concretos alrededor de 5,5 millones de pobres en Chile, ¿sí?
Lógicamente podemos cuestionar incluso los mecanismos con los cuales construimos estas categorías, pero bueno, son los que tenemos disponibles, ¿no? Y aquí, y luego eso, el punto de la desigualdad, punto relevante, me gustaría que todos ahí lo memorizaran, ¿no es cierto? El quinto quintil más rico se lleva el 57% del ingreso, ¿ya? Esto en 1987. Y el primer quintil más pobre se lleva el 4,3% del ingreso, ¿ya? Esto generalmente se tiende a explicar en una categorización que no viene al caso de dar cuenta, pero lo que quiero que entiendan es en el fondo la enorme desigualdad que provocaba este modelo, y que lo vamos a tratar de comparar con los índices de la concertación, ¿no? Para ver qué tan eficiente ha sido por tanto este proyecto supuestamente de centro izquierda, ¿no? Bueno, ya por el año 88, lógicamente, las protestas nacionales, la propia presión de Estados Unidos, la enorme violencia y el terrorismo de Estado van a comenzar a desestabilizarse, ¿no es cierto? Y la dictadura va a perder el plebiscito. No viene el caso que explicar todo ese detalle, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que me interesa ahí asegurar? Es el concepto de salida pactada, ¿no? La concertación, una vez que toma el poder político, tiene un concepto que ya me gustaría hablar de salida pactada como tal. Y esta salida pactada, ¿qué es lo que conlleva necesariamente? Bueno, avanzar, según Luis Corvalán Marqués, avanzar a un marco constitucional mínimamente compartido, orientado a asegurar la estabilidad y gobernabilidad que la dictadura no le podía asegurar al modelo económico. Como ustedes sabrán, todo modelo de libre mercado, de una u otra forma, para bien o para mal, necesita luego un régimen más o menos de democracia representativa, ¿ya? Entonces, la dictadura en el fondo no puede asegurar este mínimo de gobernabilidad para el modelo, y lógicamente el conglomerado que llegue al poder necesita dar esta gobernabilidad. Y por otra parte, se plantea no retornar al esquema de los 3/3, al esquema histórico de todo el siglo XX en Chile, izquierda, centro y derecha, y mantener en un modelo binominal, ¿no es cierto?, que tenga a dos grandes conglomerados, la derecha y la concertación. Bien. Ahora bien, y aquí lo relevante, la concertación, cuando entra este nuevo pacto de dominación, que nosotros podríamos llamar, comienza a ser parte y a ser carne del modelo neoliberal que tanto detestó. Y esto es muy relevante. Si ustedes revisan, por ejemplo, los trabajos de Foxley, ¿sí? En los 80 son investigaciones profundamente keynesianas. Profundamente keynesianas, no voy a decir socialistas por lo más, pero profundamente keynesianas, estatistas en otras palabras, ¿no? Pero parece que cuando llegó 1990 a todos estos grandes intelectuales de la concertación se les olvidó, ¿sí? Y aquí es donde hago parte del concepto de hegemonía y subalternidad. Hacen suyo el modelo neoliberal tanto en sus reflexiones técnicas como en su práctica política. Por tanto la dominación en este sentido se extiende, ¿no? Si el neoliberalismo era privativo en un momento de la derecha, cuando la concertación se establece en el poder, comienza a extenderse esta dominación, ¿sí? Ahora bien, eso hace por tanto que la concertación funcione desde mi punto de vista como un aparato burocrático de administración de un modelo económico. Lógicamente la mirada puede ser más compleja, ¿no? Pero para efectos de esta ponencia lo voy a categorizar así. Ahora bien, una vez que la concertación está en el poder y se hace parte entonces del neoliberalismo, va a comenzar a generar este mito del modelo chileno, ¿sí? En 1990, recordemos, tenemos en el Perú a Fujimori haciendo una serie de reformas económicas neoliberales que por lo demás sufrió mucho el pueblo peruano. Es una crisis económica muy profunda. En Argentina tenemos a Menem haciendo lo mismo, y en Chile la concertación está administrando ya el modelo. O sea, la concertación no tiene que instalar un modelo de reformas neoliberales, sino que tiene que administrarlo, a diferencia de otros países. La dictadura en ese sentido fue crucial para poder insertar el modelo neoliberal, por cuanto la oposición que uno puede tener en un gobierno dictatorial es mucho más reducida en comparación a lo que puede haber en un gobierno, entre comillas, más democrático, ¿no? Es muy interesante preguntarse en realidad cómo, por ejemplo, el Partido Justicialista, en el caso argentino, resistió las reformas neoliberales. Un partido que por lo demás, debido a su complejidad, es a grandes rasgos históricamente siempre un partido estatista, en todas sus variantes, ¿no? Ya sea de ultraizquierda, de ultraderecha, pero generalmente es estatista. Entonces la pregunta sería, ¿cómo resistió eso? Bueno, la concertación no tuvo ese problema, porque el modelo económico acá ya estaba instalado, y lo que tuvo que hacer la concertación es administrar este modelo. Ahora bien, ¿cuáles entonces son los componentes de este mito que yo le llamo el mito del modelo chileno?
Bueno, el mito del modelo chileno de la concertación es, por una parte, la estabilidad política de gobernabilidad, que yo creo que muchos de los que fuimos dirigentes sociales en un periodo no muy lejano vimos, ¿no es cierto?, cómo se aseguró la gobernabilidad en pos de la desmovilización ciudadana en el estricto rigor. Entonces con eso se aseguró la gobernabilidad. Por otra parte, el crecimiento económico sostenido, la concertación va a decir que su política es el crecimiento económico sostenido, que entre 1990, por ejemplo, y 1995 se mantiene, yo diría, en un promedio del 7%, del 5%, etc. Ahora bien, ¿cuál es la gran, como, entre comillas, gracia, y qué es lo que hace que la concertación se diga a sí mismo como una conglomerado centro-izquierda? Es la reducción de la pobreza, ¿ya? Como dije, en 1990 la pobreza llega al 45%, son 5,5 millones de pobres, y la concertación desde 1990 hasta el 2009 va reduciendo esa pobreza. Quiero recalcar, ¿no es cierto?, que podemos cuestionar los mecanismos por los cuales construimos estos índices, pero son los que tenemos disponibles. Del 38% al 32%, al 27%, al 23%, al 13%, al 15%, ¿no es cierto? Y este es como el gran eslogan de la concertación: nosotros reducimos la pobreza, ¿no? Ese es su caballito de batalla, por así decir, para poder defender el modelo. Ahora bien, ¿cuál es el gran talón de Aquiles del modelo que ellos mismos reconocen? La desigualdad, ¿no? La desigualdad para 1996, el quintil más rico, el quinto quintil, se lleva el 56,7% de los ingresos. O sea, si lo comparamos con la cifra que yo les puse en la dictadura, es un 0,3% de diferencia. En otras palabras, la desigualdad no bajó un ápice en el periodo de la concertación. Y al parecer, por tanto, los intelectuales que defienden este modelo propio de la concertación, como el caso de Óscar Muñoz, el caso de Carlos Uneo, que ustedes lo ven en la prensa, por ejemplo, en las encuestas, Patricio Meller, etc., defienden este modelo y dicen, ellos mismos incluso llegaron a reconocer y dijeron, ¿saben qué? La desigualdad acá es regresiva y se estanca. Al parecer se le olvidó, ¿no es cierto?, el viejo Marx, ¿no?, y entender que el capitalismo necesariamente tiende a la desigualdad. Incluso hubo gente un poco más patúa y osada, ¿no es cierto?, como Augusto Aras, que habló que bajo el gobierno de la concertación, particularmente el de Bachelet, se podría hablar de un neo-estado de bienestar. Así de bárbaro, ¿cierto?, un neo-estado de bienestar. Ahora bien, ¿qué es lo relevante aquí que yo quiero poner un poco en el tapete, ¿no es cierto? Lo que ha hecho la clase dominante y la concertación administrativa fue imponer un sentido común en las políticas públicas, ¿ya? Y este sentido común pasa, por ejemplo, por la focalización de recursos. Para el modelo neoliberal, los recursos tienen que estar focalizados, ¿no es cierto? En otras palabras, lo que nosotros podríamos decir como ayudar, el Estado debe ayudar a los más pobres de los más pobres, ¿no es cierto? La concertación hace suya esta noción y aplica esa forma de política. Naturaliza entonces el modelo neoliberal. Y eso se puede ver incluso en la práctica para los torneos electorales, como hacía el profesor, en el clientelismo político, ¿no? O sea, cada uno de nosotros hemos visto en nuestra junta de vecinos, por ejemplo, cómo cada vez que hay elecciones vienen, la clase política se acuerda de la gente, ¿no es cierto?, y viene a ofrecer ciertos beneficios, ¿no? En ese contexto, entonces, el rol que asume el Estado, insisto, es un rol de focalización de recursos, ¿no? Y por tanto, el viejo concepto de Estado presente que nosotros podemos tener en nuestra cabeza ya no está, no existe. El viejo concepto de la ciudadanía, por ejemplo, entendía la ciudadanía como derechos políticos, derechos civiles y derechos sociales, ¿no es cierto? La idea de la educación gratuita, la idea de la salud, qué sé yo, no está en este modelo, no está presente, no está en el bloque dominante que impuso el modelo, ni tampoco está en quienes hicieron parte del bloque dominante administrándolo, ¿sí? Es decir, los gobiernos de la concertación, por ejemplo, se jactan siempre de haber aumentado la inversión estatal en educación, ¿sí? Sin embargo, la pregunta sería, bueno, pero independiente que se aumente considerablemente la inversión de recursos públicos en educación, la pregunta es, ¿pero cómo se aplican? ¿Cómo se reparten? Bajo la focalización de recursos, ¿no? Bajo preceptos mercantiles y neoliberales, no bajo el viejo estado de concepción de intervención directa, por así decirlo. Esto asumido, entre otras cosas, ¿no es cierto?, un proceso o en un contexto de profunda despolitización de la sociedad. Quizás Tomás Molián lo ha explicado muy bien en el texto Consumo, ¿no es cierto?, una sociedad centrada en el individual, en el consumismo hedonista.
y que ha hecho incluso que a veces muchas personas se confundan entre el concepto de consumidor y de ciudadano, ¿no? O sea, hay gente, a veces he escuchado decir que se siente empoderado hoy día por el uso del CERNAC, ¿no? Que nos da derecho a todos los consumidores, ¿no es cierto?, reclamar. Pero ahí hay un conflicto profundo, ¿no?, en torno a cómo se entiende la ciudadanía. O sea, no es lo mismo hablar de ciudadanía y de derechos sociales que hablar de derechos del consumidor. O sea, reducir la ciudadanía al consumo creo que es parte también entonces de esta naturalización del mercado, ¿no? Ahora bien, a propósito de la coyuntura presidencial actual, ¿qué es lo que yo humildemente, ¿no es cierto?, pienso que hay que hacer? Se requiere politizar la discusión. Politizar la discusión, o sea, ir al hueso, al grano de la discusión. ¿Y cómo podemos ir al grano? Bueno, cuando a Bachelet se le pregunta qué opina de la educación gratuita, y ella dice, vamos a avanzar velozmente, como decía acá el profesor, vamos a avanzar para allá, ahí está dando una señal, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿qué concepto de Estado tiene usted? ¿Qué concepto de Estado estamos hablando cuando usted dice, vamos a aumentar el rol del Estado? ¿Qué concepto de Estado tiene? ¿Un Estado que focaliza los recursos? Porque eso es neoliberalismo puro. Cuando se habla del gobierno ciudadano, ¿qué concepción de ciudadanía tiene usted? ¿Una concepción de ciudadanía centrada en la obtención de derechos civiles y políticos o un concepto de ciudadanía con derechos sociales, ¿no?, como el viejo Estado de Bienestar? Esas preguntas, por ejemplo, a mi modo de ver, son cruciales de hacer, ¿no? Porque desde mi punto de vista, la gente de la concertación, por ejemplo, y con este mito del modelo chileno, ¿no es cierto?, se hizo parte de una forma de administrar el modelo de mercado, olvidando lógicamente todos sus viejos preceptos estatistas, ¿no?, estatistas que iban desde la DC, ¿no?, hasta la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, bien, si yo tuviese que ir sintetizando un poco aquí la exposición, diría que el mito del modelo chileno es una construcción profundamente subalterna del propio neoliberalismo, camuflado por lo demás, un mito muy frágil, que se vendió muy exitosamente en este contexto. No sé si ustedes recuerdan cuando como los chilenos nos creíamos así como los ingleses en Latinoamérica, ¿no?, los jaguares en Latinoamérica. Esto es parte, ¿no es cierto?, de este mito que muy frágil por lo demás y que nosotros los que lo vivimos acá y no en las esferas del poder podíamos darnos cuenta que no era así, ¿no? Bueno, y entonces sintetizando, yo creo que hoy día el desafío de nosotros, de todas las personas que estamos alejados de las esferas del poder y que estamos en una posición crítica, ¿no es cierto?, nuestro desafío primero es democrático y que es construir una mayoría social y política, ¿no?, desde todas las posiciones críticas, ¿no? Tenemos ese desafío democrático, a menos que también puede ser una posibilidad, sigamos creyendo en la vieja tesis de la vanguardia revolucionaria, ¿no es cierto?, que puede iluminar el proceso de las clases subalternas. Habría que discutirlo, pero yo creo que el desafío aquí es construir una mayoría social y política y que ponga en tensión, por tanto, los procesos de dominación en todos y sus diferentes ámbitos, y sobre todo poner en tensión los conceptos de ciudadanía y de Estado, que están muy disfrazados por lo demás, muy camuflados, que nunca se responden como corresponde a la clase política, ¿no?, y que son conceptos por lo demás que están neoliberalizados en el ámbito de la centroizquierda, ¿no? Siempre me he preguntado cómo lo habrán hecho la gente de la centroizquierda, comillas centroizquierda, para poder resistir esta metamorfosis ideológica. Es un tema a mí me gustaría, lógicamente podríamos decir, bueno, las pegas, las lucas, ¿no es cierto?, y lo demás, pero creo que es un punto interesante aquí como de pensar cómo ellos resistieron esa transformación. Entonces, bueno, la verdad, en síntesis finalmente, y ahora sí para cerrar, lo que creo que es una característica del bloque dominante es que ha sido capaz de pasar su hegemonía no tan solo a los que instalaron el modelo, sino también a los que lo administraron. Y nosotros como sujetos críticos tenemos que develar ese mito del modelo chileno. Gracias. Bien, vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas, así que se abre la palabra al público asistente. ¿Alguien más? Bueno, Marcelo.
cuando se plantea, digamos, cuáles son las características del bloque dominante, ambas exposiciones, ¿cierto?, parten de la base que el bloque dominante tiene, si bien diferencias, tienen, digamos, en común el que sus diferencias pueden ser dejadas de lado cuando hay un momento crítico que puede atentar, digamos, contra, digamos, su hegemonía. Y que además, ¿cierto?, han tenido la virtud de traspasar su visión de mundo, su visión particular, economicista, individualista, hacia sectores que inicialmente no la compartían. Pero también nosotros sabemos de que esta mirada que puede ser encauzada dentro del modelo neoliberal no es, digamos, ajena al proceso chileno. O sea, esta fue la misma característica del proceso del liberalismo clásico, o sea, el liberalismo moderado del siglo XIX, en el cual teníamos por un lado un partido conservador, por otro lado un partido liberal, pero que eran conflictos de élite, pero que así todos tenían diferencias, ¿cierto? Sus famosas diferencias doctrinarias que el profesor también hizo mención en el tema del conflicto laico-clerical. La pregunta es si hoy en día el bloque dominante es un bloque extensivo, ¿cierto?, en el cual podemos ubicarlo dentro de sus prácticas económicas, empresarios, dentro también de su brazo armado, ¿cierto?, los sectores militares, y también desde el marco político, que se extiende desde una UDI hasta también un partido socialista, entendiendo que hoy en día el modelo o el grupo hegemónico no es simplemente la derecha que consideramos tradicional, por lo menos quizás hasta 1970, sino que se ha extendido también un grupo que se enriqueció en las prácticas, el ejemplo de la Archi también dentro del Partido Comunista. La pregunta, por lo tanto, es cuáles son las principales diferencias doctrinarias, no ideológicas, sino que doctrinarias, que pudiésemos encontrar dentro de las distintas caras o este mundo, no sé, pues, bicéfalo del modelo hegemónico. Me pregunto, ¿es hoy en día simplemente el discurso de la desigualdad lo que está diferenciando a estas dos caras del grupo hegemónico? Lo planteo porque en función de eso vamos a tratar de ver o vamos quizás a comprender dónde va a estar el énfasis político en las elecciones que vienen. Porque si para el mundo empresarial, ya lo he dicho, en realidad da lo mismo la derecha o la concertación, en algún punto van a tener que construir discursos que puedan establecer cierto marco de diferencia para el proceso de optar. Y en ese sentido, cuando Aníbal menciona el énfasis que se le está haciendo en la desigualdad desde el discurso de Bachelet, ¿cierto?, esta última semana, significa que lo que se va a buscar es tratar de sacar en la encrucijada y que la derecha reconozca que ideológicamente no ha modificado su discurso en torno a la desigualdad. Porque, por ejemplo, en el prólogo del texto de Joaquín Novoa, que es prologado por Goldberg, se plantea, por lo tanto, el mismo discurso de la desigualdad como el orden natural providencial, y que, por lo tanto, no se puede pretender acabar con la desigualdad, porque la desigualdad sería lo natural. Pero, sin embargo, hemos escuchado esta última semana a Bachelet haciendo énfasis en que lo importante es ahora atacar la desigualdad. La pregunta es, por lo tanto, ¿dónde están las diferencias doctrinarias que en algún momento tendrán que ponerse en la mesa, a pesar de que ambos comparten la misma mirada en torno a cómo administrar el modelo o la misma mirada en torno al modelo? Bueno, dos consideraciones que también desembocan en una pregunta. Primero tiene que ver con la reflexión que hacíamos ayer y que también tocaba en algo Aníbal, que tiene que ver con que la izquierda tradicionalmente dejó de lado algunos conceptos, o más que conceptos, como perspectivas de lucha social. Ayer hacíamos la referencia a la relación entre la izquierda, entre el socialismo y la democracia. Aquí hoy día hace referencia a la necesidad de refundar o poner en debate el concepto de ciudadanía. Yo creo que es un tema muy interesante para entender en el marco de la construcción de un proyecto alternativo, que eso también conlleva un desafío. ¿Qué vamos a entender, por decirlo en un sentido bien extenso o laxo? ¿Qué vamos a entender por ciudadano dentro de un Estado socialista o un Estado en vías de transformación hacia el socialismo? Yo creo que es un debate muy importante y que no tiene que ver con que son categorías burguesas, como siempre se le ha tratado de identificar, el tema de la tolerancia, el pluralismo, que eran debates que teníamos ayer en torno al problema de la democracia. Yo creo que obviamente en la refundación de este proyecto socialista, los que nos adscribimos en algo a esa idea, más que nada, tiene que ver con que ahí hay un desafío político e intelectual y obviamente también práctico,
en cómo vamos construyendo una nueva lógica de relación entre los pares y obviamente una forma de resolver los conflictos sociales que se van a seguir dando en un proceso, comillas, de transición hacia una sociedad nueva, ¿ya? Enfatizar eso. Por otro lado, lo que hacía referencia tú finalmente y que también se vincula con la idea del bloque dominante. Hoy día también está el eslogan de la construcción de una nueva mayoría social y política que lo levanta, por ejemplo, el Partido Comunista y también otros sectores de la Concertación. Mi pregunta va en torno a ¿cuál es la diferencia? Bueno, a ver, creemos que esa idea de construcción de nueva mayoría social y política encarna una alternativa efectivamente, es decir, lo que propone el PPD, los radicales, incluso un sector de los socialistas y el Partido Comunista, es efectivamente hoy día una alternativa a lo que propone este bloque dominante en el marco de la lógica del neoliberalismo, o, por ejemplo, la Concertación no tendría cabida dentro de una construcción de una nueva mayoría social y política, de una perspectiva más radical. La pregunta es en términos concretos. Sectores de la Concertación o la Concertación, ¿ustedes creen que pueda sufrir otra metamorfosis ideológica, pero ahora hacia la izquierda? ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría eso? ¿Significaría creerle realmente? Porque ellos pueden tener esta metamorfosis ideológica también con un sentido muy pragmático, obviamente para recuperar la pega, que es lo que están haciendo ahora, en el marco del gobierno de Chile, que ahora todos son progres, que ahora todos son muy radicales, son muy críticos en torno a la desigualdad. La pregunta yo creo que es concretar eso, porque yo también creo que hay también hacer un matiz entre la cúpula concertacionista y obviamente la base concertacionista, que muchos creen por un simbolismo que está en la carga simbólica de la lucha antidictatorial de mucha gente de la Concertación que adscribe o apoya en términos electorales, incluso de trabajo de base, a lo que simboliza la Concertación, ¿ya? Yo también creo que ahí hay que tratar de dar una reflexión que sería interesante para precisar esta idea de la nueva mayoría social y política. Y si también existen o creen ustedes que hay cabida dentro del modelo institucional para generar tensiones que puedan llevar a transformar el sistema institucional mismo. Eso. Bien, Yuri, ¿se suma con una tercera pregunta? A ver, yo voy a ser un poco más taxativo, ¿eh? Yo creo que cuando hablamos de la derecha chilena no hablamos de la U y el socialismo, ahora se incluye al comunismo, se están ahí. O sea, dejémonos de tapar el sol con un dedo. Primera cosa. Segunda cosa, estamos en época de elecciones, por lo tanto vienen los ofertones sociales a discreción. Todos quieren agarrar la torta y repartirlo de acuerdo a sus intereses. Torta que financiamos nosotros y no las grandes fortunas. Tercero, cuando se habla de una nueva mayoría social y política, y aquí me contrapongo directamente a lo que plantea Nacho, necesariamente significa que hay que construir un proyecto socialista. ¿Acaso no pasaría mejor por una cuestión más amplia y ponerse a pensar en el país que queremos y no en qué modelo queremos aplicarle? Entonces, aquí hay varias cosas que a mí me hacen ruido. O sea, cuando hablamos forzosamente del proyecto socialista, a ver, la viejita que ve el reality todos los días sabe de socialismo. Preguntémonos lo mismo desde otra perspectiva. El dirigente social que lo hace por una cuestión de necesidad del entorno, tiene una formación necesariamente socialista. Cuando, tal como lo plantea Aníbal, se subyace de lo que él plantea, no podemos arrancar del modelo. Ahora, ¿cómo la construcción de una mayoría social y política logra ir en contra de la dispersión
de las izquierdas, porque hay diversidad, Carlos lo planteó, hay diversidad, pero también hay dispersión. Y cada lote tiene su propia versión de socialismo, anarquismo, lo que sea. Diferencia con la derecha, por eso no gobiernan. Entonces, cuando hablamos de asamblea constituyente incluso, ¿qué es lo que se quiere? Pensar en cómo hacemos este mismo modelo un poco más amigable. Entonces, yo creo que aquí es crucial que se haya planteado esta lógica de querer conocer al bloque dominante. Pero también es crucial que ese conocimiento de nuestra contraparte nos haga empezar a, o nos ayude a empezar a mirarnos un poquito. Eso es más un comentario. Ahora se insta a los invitados que se refieran a las cosas que han sido puestas sobre la mesa. No sé, mira, la verdad es que las preguntas algunas son súper añejas, disculpen lo grosero que soy con esto, porque las mismas preocupaciones que yo tuve en el año 1965, es decir, en el siglo pasado, para optar por una propuesta política justamente tenía que ver con esta, ayonado también naturalmente hoy día, la nueva mayoría política social. Yo me acuerdo como si fuera ahorita nomás el que se nos dijo que había que hacer trabajo político hacia las bases de la democracia cristiana, porque estaba llena de trabajadores, toda vez que el resultado de las elecciones de la CUT le habían entregado un 32 y tanto por ciento a Ernesto Fokker. Y que aquí había que armar un gran bloque social y político antifascista. Y nosotros, por otra parte, ustedes ya me conocen, yo fui milista hasta el año 92, con todo lo que significó ser milista para ese entonces. Proponíamos el famoso polo reagrupador de las fuerzas revolucionarias. Y el pueblo en ausencia. O sea, así de simple. O sea, el abstencionismo político electoral, político social, político sexual, político etcétera, en este pueblo forma parte de la tradición de su historia, eso es todo. Sin perjuicio de eso, quiero decir que el día 12 de septiembre, perdón, el 11 de septiembre, me tocó ver centenas de casas de trabajadores embanderadas. No, compañero, resulta de que el pueblo supo refugiarse en el anonimato por su adhesión al compañero Salvador Allende frente a las hordas fascistas. Vayan a contar ese cuento solado. Si la adhesión a la dictadura militar los primeros 6 meses, un año, fue mayoritaria en este país. Así de simple, o sea, mayoritaria. No hubo encuestas, no hubo nada, pero hubo expresión popular de adhesión, claro. Porque si hubiera sido todo lo contrario, habría ocurrido lo que pasó en Filipinas con la Corazón Aquino, que en movilizarse 2 millones de personas se demoraron alrededor de 2 horas. Sí. Y eso tiene que ver justamente con la falta de propuestas políticas, claro. Y aquí voy a entrar a una de las preguntas. ¿Qué necesitamos? Estamos pensando en el socialismo y todo el rollo. Hoy día nosotros no tenemos un programa político, popular, social, amplio, ancho, que tome desde abajo y desde adentro a la sociedad chilena, a la llanura social que yo llamo. Tenemos un programa político básico, elemental, que permita superar el actual estado de dispersión, manteniendo sí la diversidad. No lo tenemos, compañeros, seamos francos. Tira vaca, tira buey, decimos los guasos de allá del sur. Pero tampoco tenemos un proyecto de sociedad justa y solidaria, porque aún seguimos pensando con un cerebro eurocéntrico. O es socialismo estatista. Y yo inmediatamente, compañero, me recuerdo de mi visita
a la República Democrática Alemana y les prometo que se transforma en pesadilla para mí. A mí me habían expulsado del país, me invitaron a un foro de la juventud comunista de Honecker. Yo voy y hablo, y como buen latino, yo sí con que soy, dije todo lo que pensaba respecto de los gobiernos burocráticos, estoy entre medio y se me acerca uno de los delegados y me dice que no se compañero de esas cuestiones, no se hablan aquí. Y acto seguido, al terminar, me voy a lo que era un hotel y tenía a la Ford Polizei al lado, para cuidarme. O sea, si me dicen alguien, cualquiera, que va a hacer eso, yo inmediatamente me empezaba susto. Porque como bien me dijo una vez la compañera Gladys Díaz y el compañero Gabriel Salazar, a propósito de mi negación de ir a declarar a la Comisión Vale, ¿qué habría pasado si hubiera ganado la izquierda el 11 de septiembre? Y la Gladys y Gabriel me dicen, no, vos estaríais muerto hacía rato. Ese es el tema. Nosotros, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Mirando nuestro propio ombligo, recogiendo la idiosincrasia del pueblo chileno, su capacidad de generar soluciones in situ de manera empírica a sus problemas de la cotidianidad, o a través de fórmulas doctrinarias, que por lo demás yo las vine a entender recién hace como 10 años atrás, propuestas con Carlos Marx, después de haber hecho seminario tras seminario. Por favor, repetirlo una vez más ese cuento. El poder popular, yo veo las consignas, poder popular, y debe con el cuento del poder popular, nacional y democrático o popular, que me trae a la cabeza inmediatamente los soviets o los comités de defensa de la revolución. Queremos eso. Y yo desafío que lo discutamos en la izquierda. En la izquierda popular, de base, de la llanura social. Dice, una de las preguntas que dice, la izquierda dejó atrás sus vicios de la lucha social y que hay que rescatar el concepto ciudadano y de socialismo. Nunca la izquierda institucional chilena ha tenido como punta de lanza la lucha social. Yo entiendo esto, yo soy viejo con el a lo sumo veíamos algún diputadito por ahí por los años 68, 70, particularmente un señor de bigote conocido como Mario Palecho, encabezando alguna marcha de trabajadores municipales en huelga. El resto se arreglaba en Palacio. Y Luchito Corbalán, que en el año 60 encabezó la marcha de los mineros de gran huelga, que terminó con el terremoto del 21 de mayo. Eso es lo que nosotros tenemos. Y por esa razón es que emerge en este país, de lo cual yo me formo parte, una izquierda revolucionaria que critica el burocratismo y el reformismo de esa izquierda, que no ha cambiado nada, compañero. Que su gran meta es incrustarse en el Estado y desde adentro iniciar cambios que nunca tocan a los sustantivos del Estado. De consiguiente, si la dejó atrás, no, que nunca la ha tenido para sí. Desde Galo González para adelante. ¿Vamos? Es decir, desde la muerte de don Luis Emilio Recabarren para adelante. Toma tenido. Se toma el sindicato como un aparato burocrático, se toma la junta de vecinos más tarde como un aparato burocrático. El concepto ciudadano, compañeros, seamos francos. Y por eso mi placer de haber escuchado esto de las clases dominantes. El concepto ciudadano, en el año 94, un grupo de ministros me invitó para los efectos de que pusiera mi visión sobre lo que estaba ocurriendo al terminar el primer gobierno de la Concertación. Entonces a mí se me ocurrió hablar del ciudadano. Oye, me tiraron escupos los ministros. Yo era compañero de él, me habían invitado fraternalmente y me dijeron que estaba en los tiempos de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, que el cuento era claro. Aquí el proletariado explotado, sufrido, junto a su mujer de pelo largo, azabache, ¿no es cierto? Y acá estaba la burguesía toda rubiecita y de coxi alzado. Y esos eran los dos bloques. No había nada más. Oye, le dije yo, pero si Chile cambió. No, compañero, ya está bien, no cambió, me fui. Porque ¿para qué uno va a discutir? El concepto ciudadano, compañero, que la derecha y la izquierda, del centro y de arriba de abajo, lo ha reducido única y exclusivamente a la expresión en los torneos electorales. Para contar, que dura re poco, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, no sé.
o el que quiere escribir una lucha chuchana, ¿cierto?, se va a demorar más en el voto. Pero no es más que eso. Ese es el concepto clásico que lo ha hecho suyo la izquierda, la derecha y el centro. El concepto de ciudadano tiene que ver con la capacidad de los individuos de dominar su espacio público y de construir allí un hábitat justo, solidario y de placer. Por lo tanto, tiene múltiples expresiones. Múltiples expresiones. Y no lo estoy inventando, es lo que veo yo en el Parque Forestal, compañero, de Santiago los días domingos, que ahora lo quieren erradicar porque dicen que hay mucho jurado y que no sé qué. Pero eso es el dominio del espacio público. Y cuando estoy hablando del espacio público, estoy hablando de la poliarquía, estoy hablando de la polis, estoy hablando en definitiva del poder popular social, de la savia de un país, es decir, la gente. Ahí no tiene espacio, perdón, no tiene cabida la propiedad privada. Pero si alguien me lo reduce, esta dama, esta señora, la Michelle, que se me olvida su nombre, la verdad, me habla de gobierno ciudadano y ya empezó a elegir comisiones, por el amor de Dios, y eso no es ser ciudadano, eso es un tecnócrata avanzado en determinados conocimientos para contar, que siempre están por debajo del conocimiento de la ciencia popular. Y cualquiera que haya hecho una leve lectura, ¿no es cierto?, sabe que de allí arranca la sabiduría de los tecnócratas. Mi último cuento, porque no los aburro. ¿Existen diferencias doctrinarias que no sea, o sea, existen entre los segmentos? No, compañero, yo a esta edad que ya está pronta a terminar como estado vital, yo no estoy en condiciones de creer ni en el viejito Pascuero, ni tampoco en el Trauco, respecto de esta, yo diría, fervorizada opción por hablar de la desigualdad. El Estado capitalista, en cualquiera de sus formas, tiene necesariamente que engendrar la desigualdad. Tiene, cualquiera que lo administre. No puede ser. Porque de lo contrario, ¿de dónde saca plusvalía el capitalismo? O sea, sería chistoso. O sea, ¿cómo? ¿De dónde? Sí, somos todos iguales. Entonces, claro que hay otros más que son más iguales que otros, pero está bien. Por lo tanto, yo no creo que si no es más que es un eufemismo electorero y que nos está llamando a convocar. O sea, nos está convocando para que nosotros le entreguemos legitimidad por los próximos 4 años. Y eso para mí es fundamental para tener una opción frente al torneo electoral de noviembre. Y concluyo con una cosa muy técnica, el asunto de los quintiles. Oye, discúlpenme, pero eso es una trampa. Y me lo explicó mi hijita que tiene 17 años. Me dijo, papá, lo salió ultra, que no sé por qué, esto de los quintiles a mí, la verdad, no estoy ni ahí. ¿Por qué? Porque me dijo, mira, de un día para otro una gente que entra a trabajar pasa de ser tremendamente torrante a clase media emergente. ¿Pero cómo es? Porque habla de la idea de ingreso familiar. Entonces en una familia son 30 personas y entre los 30 hacen 3 millones de pesos. 100 lucas cada uno vendiendo maní en la esquina. Y pasa a ser ABC1 por mes. Porque es un ingreso familiar. Es decir, estos 30 jetones que yacen hacinados en este sucucho están en el mismo nicho de clasificación socioeconómica que los mates. El mismo. Porque la ficha dice clarito: 2.350.000 pesos de ingreso familiar, no de ingreso per cápita. Entonces, la trampa es justamente un avance de la ideología neoliberal para hacerte sentir exitoso y formando parte del modelo. No es otra cosa. Gracias. Ya, a ver, para ser más o menos breve, porque sé que hay otra mesa también. Bueno, la verdad que son varias preguntas, pero yo creo que a grandes rasgos atienden a lo mismo. O sea,
nuevamente la desigualdad, que va a ser el tema, uno de los grandes temas del debate presidencial. Yo quiero insistir en esto, o sea, ¿qué se entiende por desigualdad? ¿Cómo se va a debatir eso? El concepto de ciudadanía, por ejemplo, que va a estar presente en todos y cada uno de los debates. Yo creo que ahí hay que hincar el diente en qué se entiende por ciudadanía. Y quiero ser sumamente enfático en eso, o sea, si la ciudadanía, los conglomerados de centro izquierda lo van a proponer o van a seguir pensando lo mismo que pensaron en los 90, ¿no? Ciudadanía entendida como el ejercicio político del derecho a voto, que además de así ya es restringido, ¿no? Y ciudadanía van a seguir pensando la libertad que usted tiene para comprarse un jeans en el mall. Perdóneme, pero eso no es ciudadanía, ¿no? O por lo menos para mí, humildemente, no es ciudadanía, ¿no? Entonces, y a propósito de la pregunta Marcelo o de Nacho, me parece que era, si es que es posible creer que hay una nueva resignificación de la centroizquierda, déjenme a mí por lo menos desconfiar de aquello. Y no tengo datos empíricos para desconfiar. Acepto que es un prejuicio, pero bueno, en otras palabras, no. O sea, disculpen la expresión, pero ni cagando. O sea, no lo van a hacer. O sea, ¿usted cree que todos los burócratas que se formaran con becas en el extranjero para poder aplicar políticas públicas en Chile, ahora sí, en este gobierno van a dejar su concepción de focalización de recursos y por tanto van a aplicar una concepción de estado de bienestar por último? No, ni cantando, no, ¿de dónde? De ninguna forma. Probablemente, eso no quiere decir que la gente de base de la concertación, que uno puede tener amigos, familiares, no sé qué, que gente que igual cree en el proyecto y creyó en el proyecto, pero las grandes cúpulas no, de ninguna forma. O sea, los grandes tecnócratas que van a definir las políticas públicas en un futuro gobierno, si es que es un gobierno centro-izquierda, no van a modificar su forma de definir dichas políticas, de ninguna forma, si ya están legitimadas. Ahora bien, con respecto a las diferencias del bloque dominante, yo creo que, como ya se ha dicho acá, el bloque dominante sin lugar a dudas tiene diferencias, tiene facciones y todo lo demás. Hay unos que tienen 8 hijos y son Opus Dei y son casados por una vez, ¿no es cierto? Y viven con harta culpa. Hay otros que son profundamente liberales y hedonistas. Pero creo que la clase dominante en Chile, en la mayor parte de su coyuntura, ha tenido la virtud política de cuadrarse, de lograr un consenso mínimo en ello, algo que por supuesto la gente izquierda nunca hemos tenido, por diversas razones y habría que explicarlo, ¿no? Pero nos cuesta mucho aquello. Así que eso yo diría con respecto a lo que la diferencia entre democracia y socialismo, cómo pensar un proyecto nuevo. Yo creo que la reflexión tiene que partir de nuestra realidad particular, de nuestra experiencia, para pensar un proyecto de transformación. Probablemente algunos van a utilizar o vamos a utilizar cierto imaginario sobre el socialismo, que probablemente para muchos que conocen el socialismo real se cayó al momento de entrar en esos países. Pero es un debate. Lo que no podemos hacer es censurar el debate y que sea una comisión de especialistas técnicos la que nos propongan el nuevo proyecto para nosotros mismos. Yo creo que eso es lo que no hay que hacer. Creo que el desafío de la mayoría es un desafío para nosotros. No podemos, desde mi punto de vista, no podemos seguir pensando en el viejo vanguardismo. O sea, si hay compañeros que se van a dedicar tiempo completo a pensar en la revolución, que bueno, gracias, porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ser proletarios. Y vamos a tratar de nuestros espacios de trabajo también reflexionar y utilizar esos espacios, pero creo que es un debate entre todos, que tenemos que construir nuestro propio proyecto de desarrollo, nuestro propio modelo de sociedad. Y claro, con respecto al tema de los quintiles que decía acá el profesor, sin lugar a dudas son conceptos engañosos, no cabe la menor duda de aquello. Ahora que el tema es que tiene que haber gente que se dedique también a pensar, ¿no es cierto?, a desarticular esa argumentación y a proponer nuevas formas de política pública para un caso particular, como el tema de la educación y el tema de la salud y lo demás. Ahora, un último punto, y con esto quiero cerrar. Recuerdo tiempo atrás que el hijo de Bachelet estaba muy preocupado por las altas expectativas que se estaban haciendo en torno a su figura, de la figura de la mamá, y Camilo Escalona, ¿no es cierto?, salió, intervino y dijo que bueno, que hay que también tener en consideración que el gobierno va a poder hacer las cosas, ¿no es cierto?, en un sentido pausado, ¿no?, y moderado. Yo creo que algo que hay que preguntarse es qué entiende Camilo Escalona por ser moderado. Es una buena pregunta y nos va a responder en el fondo cuál va a ser el futuro gobierno, si es que eso. Eso, muchas gracias.
Damos por finalizar la primera mesa del día de hoy.